Muy bienvenidos a nuestra reunión virtual de oración. Último viernes del mes, estamos concluyendo no solo con oración, sino también nuestro tiempo de ayuno, el tiempo que normalmente cada final de mes dedicamos para concentrarnos en el encuentro personal con Dios y participar juntos en comunión, aunque en esta vez lo hacemos de manera virtual, pero realmente también es un tiempo en que podemos relacionarnos con Dios a través de la oración. Así que en esta tarde quiero compartir con ustedes el mensaje de la palabra del Señor para cerrar esta jornada de manera especial. Y por supuesto tendríamos que hablar de la oración porque es lo principal en este tiempo. He titulado en esta tarde esta reflexión La oración privada. Y quiero compartir con ustedes el pasaje que el apóstol Pablo nos dejara allí en Filipenses, en el capítulo 4, los versículos 4 al 7. Es un pasaje muy especial porque es un mandato donde Pablo nos está desafiando a un encuentro y a una relación personal con el Señor. Escuche lo que dice el pasaje. Dice, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les diré, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca, dice el apóstol Pablo. Por tanto, por nada estén afanosos, sino antes bien en todo. Y aquí viene lo central, mediante oración y súplica, con acción de gracia, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. La verdad que es un tiempo muy especial el poder finalizar esta jornada y este mes convocándonos a la oración, aunque cada uno lo hace en su casa, tal vez compartiendo con algún familiar, pero bueno, aquí estamos. La oración nos une a lo largo y a lo ancho de nuestra ciudad. La verdad que estamos viviendo un tiempo difícil, un tiempo crítico. Esta segunda ola nos está golpeando fuerte como ciudad y claro, cuando ocurren estas cosas buscamos siempre un refugio. Y creo que espiritualmente el mejor refugio que nosotros encontramos, por supuesto, es la oración. Es encontrarnos personalmente con el Señor. Es ese encuentro que es como una amistad, como un lazo que nos une fuertemente a nuestro Señor en momentos realmente difíciles como los que atravesamos en estos días. Ahora, por supuesto que si consideramos la oración como una amistad y una relación personal con Dios, debemos, por supuesto, tener en cuenta de que hay ciertas cosas que debemos guardar o cuidar, ¿no? Nuestra disciplina, nuestras obligaciones, nuestra conducta personal frente a Dios y, por supuesto, mantener esa unidad, esa búsqueda de encuentro con nuestro Señor. Ahora, la oración no comienza solamente cuando nosotros comenzamos a pedirle o a rogarle algo, sino comienza cuando nos concentramos, cuando buscamos realmente esa comunión profunda y personal con el Señor, cuando buscamos relacionarnos de la mejor manera y centrar nuestra mente en Dios. La oración siempre va precedida de nuestra fe, de nuestra convicción, de nuestra esperanza de lo que tenemos en nuestro Señor. El sabio Salomón decía de una manera muy especial allí en Eclesiastés capítulo 5, los primeros 2 versículos, dice es como una especie de desafío y de advertencia a la vez. Cuando entres en la casa de Dios, dice, ten abiertos tus oídos, pero cerrada tu boca. No seas como los necios que ni siquiera reconocen que es pecado hacerle a Dios promesas que después no vas a cumplir. Pues Él está en los cielos y tú estás abajo en la tierra. Por tanto sean pocas tus palabras, dice el sabio Salomón. Así que en esta tarde quiero invitarle a que caminemos, que busquemos una secuencia de cómo en este tiempo tan difícil poder orar, concentrarnos en el Señor. Y permítame comenzar en esta tarde con lo que sería la más inmensa de las misericordias, las cosas más agradables y más profundas, que es lo que el apóstol Pablo nos está proponiendo, levantar acciones de gracias a nuestro Dios. Dice Pablo, mediante oración y súplica, con acción de gracia, sean dadas a conocer nuestras peticiones. La primera frase de la oración es agradecer a nuestro Dios.
hay tantas cosas. Seguramente este día no ha sido un día fácil, posiblemente en la vida, posiblemente hemos transitado por situaciones complejas, la situación de la pandemia nos tiene agobiado, nos tiene cansado, nos tiene muy preocupados por todo lo que está pasando, pero aún a pesar de eso, debiéramos concentrarnos en agradecerle al Señor aquellas cosas que Él ha provisto en este día. Cosas pequeñas, ínfimas y cosas grandes que tal vez no esperábamos que en este día sucediera. Por lo tanto, la gratitud debe liberarse de todo prejuicio, de todo orgullo y aún de las circunstancias que nos rodean, porque si no, no nos podremos concentrar, no podremos poner el foco de atención en nuestro Señor en el tiempo en que le buscamos en oración. Crecer en Dios y tener esperanza muchas veces nos ayuda a salir de las tormentas de la vida. Nos hace ver un horizonte diferente, nos hace ver futuro. El salmista decía de una manera con gran confianza, con gran seguridad en su esperanza que tenía en Dios, decía de esta manera: hubiera yo desmayado si no creyera en la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Ser agradecido es arraigarse a la vida y aún más allá de nuestra propia vida. Cuando el apóstol Pablo aquí en este versículo 4 comienza este mandamiento imperativo, usa 2 veces la palabra regocijarse, una palabra tal vez no común en este mundo moderno, no tan utilizada, pero su significado y su aplicación tienen que ver con la virtud cristiana, con el modelo de vida que tenemos. Claro que atravesamos circunstancias difíciles como cualquier persona, pero hay en nosotros una esperanza, una expectativa, una fe puesta y depositada en nuestro Dios, que es lo que nos sostiene y nos mantiene en este tiempo. En este caso, el significado sería mantener las expectativas del gozo a pesar de... ¿no? A pesar de las circunstancias, a pesar de lo que esté ocurriendo. Si no, el salmista no hubiera dicho: hubiera yo desmayado si no creyere en esa bondad que Dios tiene para nosotros. Tal vez nuestra oración en esta tarde podría ser la siguiente: Señor, sella esta gratitud en mi rostro, en mis palabras, en mis preocupaciones, que sea yo una persona agradecida a pesar de la circunstancia y que se vea reflejada no solo en mis pensamientos, sino también en mis actos, en mi confianza, en la muestra de fe que debo tener. La segunda cosa que quisiera mencionarle en esta tarde es ponerle nombre a los hechos. Y aquí quiero hablarle de la confesión. Enseguida la oración puede llevarnos a la confesión. Una de las cosas que más nos cuesta en esta vida es reconocer nuestros errores, nuestras fallas, y yo iría un poco más profundo, nuestros pecados, porque consideramos que eso nos hace vulnerables, fracasados, débiles ante los demás, que qué pensarán acerca de nosotros. Pero la verdadera oración no tiene nada que ver con autodestruirnos. La oración verdadera es sincera, es honesta, sin esconder absolutamente nada, aún sin engañarnos a nosotros mismos en aquellas cosas que hemos cometido. La oración de confesión es para buscar el perdón y la gracia de Dios. Y usted se preguntará ¿por qué? Bueno, la Biblia le responde de esta manera, y el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 9, nos dice de esta manera en ese conocido pasaje: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. La propuesta del apóstol Pablo era orar con toda oración y súplica. La pregunta es, ¿qué es suplicar? ¿No? Usamos muy comúnmente esa expresión a veces para pedir clemencia o favores a algo. Por favor, te lo suplico. Bueno, pensemos en la oración, pensemos en esto que Pablo nos propone acá. Suplicar es tener ese encuentro en profundidad con el Señor y poder abrir nuestro corazón y poder confesar y arrepentirnos de esos pecados.
¿Sabes una cosa? Dios tiene la respuesta para toda situación. No hay nada que escape al conocimiento y a la voluntad de Dios. O sea, nuestros pecados están a la vista y al conocimiento de Él. No es algo que podamos esconderle. Por lo tanto, nuestra oración de arrepentimiento, nuestra confesión, nuestra acción de gracia con lo que comenzamos nuestra oración debe ser específica. No debes por ningún lado autoflagelarte, destruirte espiritualmente, pero tampoco debes presentar excusas de las cuales Dios sabe que no son así. Así que ese es el segundo punto que quiero con ustedes compartir. Lo tercero es que tenemos una nueva libertad en su gracia. El arrepentimiento no es algo fácil de practicar. Yo le diría, como dirían los médicos, es como cirugía mayor. Es aquella cirugía que se practica no para beneficiarse la cirugía por sí mismo, sino para traer sanidad. Cuando producen esa cirugía, están cortando algo que es dañino, que es perjudicial a nuestro cuerpo. La confesión es lo que nos lleva siempre a la aceptación y al reconocimiento de nuestros pecados, que concluye con el perdón que Dios nos otorga por su gracia y favor. Dios quiere que nos acordemos de nuestros pecados como un recordatorio de nuestra dependencia total hacia Él, porque Él está dispuesto a perdonar y sabe que no solo a perdonar, sino también a olvidar nuestros pecados. Y usted dice, ¿eso es posible? Bueno, el profeta Miqueas dice allí en el capítulo 7, el versículo 19, de la siguiente manera: Dios volverá a compadecerse de nosotros, eliminará nuestras iniquidades. Y escuche esto que le va a traer tranquilidad: si arroja a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Dios no solo nos perdona, sino que Dios nos olvida, dice Miqueas, lo tira al fondo. Nuestra vida necesita ser una vida de acción de gracia, de confesión, de arrepentimiento, para que verdaderamente comencemos a experimentar el gozo de una vida plena relacionada con nuestro Señor. La cuarta cosa que quiero mencionarle en esta tarde es que el amor ve rostro. Y en este caso, quizás este es el punto que más me apasiona del tiempo de oración. El amor ve rostro. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir intercesión. Sin intercesión, hasta aquí la oración más fervorosa podría hundirse y perderse en el egoísmo. O sea, si solamente estamos recordando nuestras necesidades, si es como ir a un supermercado donde solamente compramos para tener nosotros, pero no pensamos en los que están a nuestro alrededor, en alguna manera eso refleja esto. La intercesión debe ser algo específico, que nos debe llevar a una oración privada, profunda, de clamor por aquellos que están en necesidad. Dice Juan 10:13 que el buen pastor, refiriéndose al Señor Jesucristo, ve y conoce a sus ovejas y las llama por su nombre. La intercesión, más que específica, es reflexiva. Nos pide que llevemos en nuestros corazones la carga por aquellos que están sufriendo o padeciendo un tiempo de dificultad, tal vez como en estos días. Pero si usted todavía se sigue preguntando, ¿y qué es ser un intercesor? Las traducciones originales de los dos idiomas bíblicos, el hebreo y el griego, dan una serie de posibilidades de acuerdo a cómo la expresión está puesta. Pero mire, le voy a mencionar algunas que creo que nos va a ayudar. La primera es mediar entre dos partes. Si usted va al Antiguo Testamento, encontrará muchas veces que los patriarcas, que los profetas se pusieron en la brecha para interceder delante de Dios por el pueblo de Dios. Esa podría ser una. La segunda es encontrarse con Dios en un lugar específico con un propósito. El propósito es clamar, interceder por otros, entablar una lucha espiritual en favor de quien está padeciendo la persecución satánica.
es tomar el lugar de otra persona para suplicar por misericordia, es pedir a favor de otros. Y esta última es la que más me gusta y más me apasiona. Es la acción de hablar en favor de alguien para librarlo de un problema o procurarle un bien. ¿Sabe qué dice la Escritura con respecto a esto de la intercesión? Allí en Ezequiel 22:30 dice: busqué entre ellos un hombre que levantara una muralla y que se pusiera en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyera. Y termina el pasaje diciendo: pero no lo hallé. Un intercesor es aquel que está preocupado por el otro. Un intercesor es aquel que lleva la carga y sostiene a aquel que ya no puede más con su circunstancia o con su situación. Así que piense que este es un punto central en la oración. Y el quinto lugar es ante los ojos eternos y que tiene que ver con la petición. Esto es con lo que siempre deberíamos concluir nuestro tiempo de oración. No empezar con esto. Recuerde que reconocer a Dios dando gracias por todos los beneficios es el puntapié inicial de la oración. Y después viene toda esta secuencia, pero que termina, por supuesto, con la petición. La petición viene a lo último, pero no porque no sea menos importante que los demás, sino porque necesita en alguna manera de esta prerrogativa inicial, de esta preparación, de eso de estar en plena comunión con nuestro Dios. Estamos terminando este día con un tiempo de ayuno y oración, y usted se imagina esa cercanía, esa fusión que se ha producido por el largo encuentro con Dios, nos permite volcarnos en peticiones. Pero debemos temer a la invasión de la mente egoísta, donde solamente pedimos por nosotros. Otra vez, la petición debe también incluir a aquellos que están también necesitados de conocer al Señor Jesús como Salvador, o de alguna necesidad que requiera ir más a lo profundo en su necesidad espiritual. A veces no sabemos exactamente cómo pedir, cómo conviene, pero dice que el Espíritu Santo de Dios nos guía y nos ayuda en eso. Así que nunca se preocupe, simplemente no sea egoísta, no pida solamente para usted, sino piense en aquellos que están a su alrededor. ¿Sabe cómo termina el apóstol Pablo allí en Filipenses 4:6, pasaje que ya hemos leído? Pero dice así: por nada estén afanosos, por nada estén preocupados, dice Pablo. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Entonces lo que sucederá es: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Sin embargo, debemos reconocer que muchas veces nuestra vista es corta o es borrosa respecto a lo que pedimos. Ya sea que haya mezquindad o simplemente no estemos viendo el potencial de lo que Dios puede hacer. Y entonces nos confundimos y perdimos el sentido o el propósito para lo cual nos hemos concentrado a pedirle al Señor. Por lo tanto, toda oración de petición debe concluir con esta frase que Mateo 26:42 la refleja claramente: Señor, hágase tu voluntad y no la nuestra. O sea, necesitamos concentrarnos en aquello en que Dios puede hacer conforme a su voluntad, aquello que es mejor, aquello que puede ser que lo necesitemos o no, pero Dios lo sabe y lo hará a su manera. Permítame en esta tarde, al concluir, como les decía, nuestro tiempo no solo de oración, sino también de ayuno, cerrar estos 5 puntos de esta manera. A manera de conclusión, la oración es escuchar y es hablar, es recibir, es pedir, y su cualidad más profunda es aquella amistad que nosotros entablamos con Dios. Podemos recordar, los hombres del Antiguo Testamento eran considerados amigos de Dios porque tenían esa relación profunda, esa entrega total con Dios. La mejor manera de concluir una oración sigue siendo:
aquello que lo hacemos cada vez, hacerlo en el nombre de Cristo Jesús, porque es el nombre de nuestro Señor en el cual reside todo entendimiento de Dios y es el mejor correctivo para nuestras oraciones a veces no correctas o no concretas delante de Dios. Así que así sea nuestra resolución de vivir fielmente en la dirección, buscando en nuestras oraciones lo que es mejor para los que nos rodean y por supuesto como añadidura vendrá también aquello que Dios quiere hacer con nosotros y por nosotros. Quiero concluir deseando que el día de hoy sea un día especial al concluir este tiempo de oración. Que el Señor se haya manifestado en su vida y en la vida de su familia y de quienes los rodean y por quienes usted ha estado intercediendo a lo largo de este día. Que realmente Dios dé conforme a su voluntad, como hemos mencionado en este pasaje. Le invito, por lo tanto, para que el próximo domingo ya podamos continuar con la misma línea de este tema. Así que el domingo así, a las 11 de la mañana, estaremos nuevamente en vivo, virtual, porque es lo que nos permite las autoridades en este tiempo. Pero ya le voy adelantando el título para que usted vaya meditando en eso. El título para el domingo que viene será ¿La oración cambia a Dios? Es una pregunta, Así que le dejo así como tarea para el hogar para que usted pueda pensar si verdaderamente, escrituralmente, bíblicamente podemos cambiar el pensamiento de Dios. Oro para que Dios bendiga su vida en esta hora. Que el Señor llene de toda gracia, de todo amor, de toda bendición y misericordia. Y aquello que usted haya pedido en este día, Dios se lo conceda para gloria y honra de su nombre. Dios le bendiga. Nos vemos el próximo domingo.